Adelante. Gracias. Hermanos y hermanas, buenas noches. Fieles seguidores de Charlas Bíblicas, bienvenidos a su programa. Todos ustedes de todas partes de Latinoamérica que nos hacen el favor de seguirnos y de conectarse con nosotros. Agradecemos mucho a nuestro hermano Víctor Troncoso, de Radio Teléstete, en Chile, en Santiago de Chile, que nos hace el favor de invitarnos y hacer posible esta transmisión que con tanto gusto les presentamos. Igualmente al equipo de Radio Teléstete, que trabajan juntos para que esta emisión radial pueda llegar a todos ustedes. Hermanos, pues buenas noches. Nuestro tema en esta ocasión sigue siendo todavía la Septuaginta y algunos detalles más muy interesantes que queremos comunicarles esta noche. Está conmigo nuestro hermano, el profesor Armando González, a quien pongo aquí al micrófono. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano José Antonio. Mucho gusto nuevamente de saludarnos y estar aquí como cada 8 días. Hoy que es 24 de octubre del 2018, miércoles, reciban bendiciones del Dios de gloria y esperemos que sigamos contribuyendo a este tema que estamos tratando acerca de la Septuaginta. Quiero informarles que la próxima semana, yo creo que no sé si será el último de la Septuaginta o no, pero va a estar aquí nuestro hermano Roberto Islas, el autor del libro que les hemos mencionado ya en varias ocasiones, que ustedes pueden adquirir por Amazon. El libro se llama Sobre la Septuaginta, tomando el texto griego seriamente, editorial de Sofía, del hermano Roberto Islas Montes, que va a estar con nosotros y bueno, aportará parte de lo que él conoce acerca del tema. Entonces, pues hubiéramos querido que estuviera hoy con nosotros, pero el hermano tiene una agenda tan apretada que no le fue posible en esta ocasión. Pero ya confirmó, hermano, ya confirmó para la semana que entra, así es que aquí lo tendremos al hermano Roberto Islas Montes. Entonces, pues empezamos. Adelante, hermano. Empezamos, hermano. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, fíjate que te voy a contar algo que va a llamar la atención, algo que tú ya nos hiciste el favor de compartir en uno de los programas anteriores acerca de Isaías 61:1. Recordarás que el pasaje aquel decía que una de las señales del Mesías era que abrirían los ojos a los ciegos. Efectivamente. Esto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18. Y fíjate que me asaltó una gran curiosidad. Y entré a la página del gran rollo de Isaías, que se descubrió en las cuevas de Qumran, en la cueva 1. 1Q. El 1Q, al cual ustedes, amados hermanos y hermanas, pueden accesar también si en el Google, en su buscador o en su Explorer, ponen ustedes el gran rollo de Isaías. Entonces, inmediatamente los lleva este vínculo, los lleva a la página donde aparece y ustedes pueden inspeccionar todo el documento. Fui yo a Isaías 61, movido fuertemente por la curiosidad, para ver si este rollo de Isaías tenía en el capítulo 61 y versículo 1 y apertura de vista a los ciegos. Yo suponía que sí la tendría, puesto que algunos suponen que el gran rollo de Isaías fue escrito aproximadamente entre el 150 y el 100 antes de Cristo. Otros suponen que el gran rollo de Isaías es del 125
otros que es del año 100. No está escrito en paleohebreo. Algunos dirían que es algo así como proto-masorético, y probablemente lo sea. Pero lo que y lo notamos porque no tenemos nosotros letras en paleohebreo, las cuales son, pues, sencillas al verlas, inmediatamente colegimos que se trata de paleohebreo. No, se trata de la escritura ya cuadrada. Del hebreo. Del hebreo, bueno, este tipo de forma cuadrada, pues ya nos indica que estamos frente a un proto-masorético. Pero dada la antigüedad que le dan a este documento, pensaba yo que ciertamente encontraría dar vista a los ciegos. Pero resulta que no lo encuentro. En Isaías 61. En Isaías 61:1 no aparece aquella parte que dice dar vista a los ciegos. Y esto me sorprende mucho porque nosotros sabemos que la Septuaginta, que es citada por el escritor del Evangelio de Lucas, citando a Isaías, capítulo 61:1, dice claramente, y dar vista a los ciegos. Y si nosotros checamos los documentos antiguos, muy antiguos que tenemos nosotros, sobre los cuales se ha reconstruido nuestra Septuaginta, como por ejemplo el texto de la Septuaginta de Göttingen, un documento extraordinario. De hecho no es uno, es un grupo como de casi 35, 40 libros que se ha estado haciendo a lo largo de 70 años de una investigación acuciosa llevada a cabo por una serie de expertos, en su mayor parte alemanes, holandeses. Otros, Ralphs, fue precisamente Alfred Ralphs, de quien también tenemos nosotros otra Septuaginta, que ha sido recientemente revisada por Hanhart y que ha sido publicada ya desde hace unos, pues, muy pocos años por la Sociedad Bíblica Alemana. ¿Y Ralph sí cita dar vista a los ciegos? Ralph lo cita. ¿Y Göttingen? Göttingen lo cita. Pero resulta que el documento de Isaías 61 no lo cita. Lo cual me hace pensar que a lo mejor quienes están datando ese documento se están equivocando y pertenece a una fecha posterior a la que ellos están diciendo. Pero lo interesante aquí es que se han encontrado en la Cueva 4 una serie de documentos que, si bien no son textos bíblicos, uno de ellos, por ejemplo, el manuscrito 4Q 521, es el número, el fragmento 521 el fragmento del Qumran, Cueva 4. Exactamente, al cual ustedes también pueden tener acceso a través de la página de los rollos del Mar Muerto. Ustedes pueden entrar allí y buscar en la pequeña cajita que hay ahí donde debe uno escribir el número del documento o sencillamente la cueva. Y entonces aparecen una gran cantidad de fotografías muy cuidadosamente tomadas, donde puede uno acceder a estos fragmentos. Bueno, este documento que te menciono, el 4Q, Q quiere decir cueva, Qumran, la cueva 4 de Qumran, el documento 521, que no es una cita directa de Isaías 61, pero es una suerte, es una especie de comentario sobre, en este caso, sobre Isaías 61, una especie de comentario en el que se explican cuáles serían los milagros del Mesías. Y allí sí aparece abrir o dar vista a los ciegos. Interesante. Quiere decir que, como otros textos que hemos visto, quizás en
en el ambiente textual de la época estaba presente el concepto. Estaba presente. Porque si aparece en otros textos, es como adórenle todos los ángeles de Dios, que lo encontramos no solamente en Hebreos, sino también lo encontramos en un texto que es apócrifo, ¿sí? Y el texto es las Odas. Las Odas de Salomón. Las Odas de Salomón, 2:43, un texto apócrifo donde viene justamente el aspecto de adórenle todos los ángeles de Dios. Además de un fragmento bíblico. Sí, además del fragmento bíblico que tenemos igualmente de la misma cueva, ¿sí? De la cueva 4 del Qumran, el fragmento o el papiro, parte del papiro 44, donde viene Deuteronomio 32:43, que también está propiamente la cita de Hebreos, donde están adórenle todos los ángeles de Dios. Situación que no tenemos en el texto masorético. Claro, claro. Entonces, esto me lleva a pensar que este tipo de información, por así decirlo, o este tipo de aseveraciones, estaban en el ambiente textual de la época. Claro. Fíjate, hermano, este documento 4521 es muy antiguo, está fechado en el siglo I antes de Cristo. Es decir, de alguna manera se correspondería con el gran rollo de Isaías. Y me parece extraño, por decirlo menos, que una cosa así aparezca ahí, porque debiese estar ahí presente el dar vista a los ciegos. O sea que de alguna manera yo creo que, porque en las cuevas del Mar Muerto no solamente tenemos documentos del siglo II, o sea, ahí se guardaron documentos de muchos tiempos diversos, posteriores a Cristo unos, anteriores a Cristo otros, o sea, tenemos una colección ahí de documentos de varias épocas. Ahora, yo revisando el Códice de Salomón, la parte de Lucas 4, cita casi de la manera como lo hace nuestros Nuevos Testamentos, es decir, sería bueno que si gustan se los leemos. Tenemos aquí, el hermano en su biblioteca tiene el Códice Besa. No sé si quieras dar algunas referencias del Códice Besa mientras lo busco, hermano. El Códice Besa es un documento muy antiguo, del siglo V, tipo de texto. Es un texto muy respetable, un texto al que muchas personalidades en el mundo de la crítica textual y de la paleografía pues le han dedicado su vida entera. En este caso tenemos aquí al profesor Joseph Rius Camp, que ha escrito un libro muy interesante que recomendamos, ustedes lo pueden conseguir, se llama Lucas, demostración a Teófilo, Evangelio y Hechos de los Apóstoles según el Códice Besa. La editorial es, creo que lo tenemos en la primera página. Editorial Fragmenta. Editorial Fragmenta. Este libro, por ejemplo, lo conseguí yo en una librería pues muy grande y muy popular aquí en México, la librería Gandhi. Igual yo lo llegué a ver en la librería El Sótano, que es una librería muy, muy grande también. Y yo creo que está en las grandes librerías de las grandes capitales de nuestras ciudades latinoamericanas. Ojalá que lo pudieran comprar. De un lado, del lado izquierdo, tenemos nosotros el Códice griego de Besa, y del lado derecho tenemos una magnífica traducción hecha por el profesor Joseph Rius Camp,
quien junto con otra erudita muy conocedora que se llama Jenny Read, otra experta en el Códice Besa, pues han trabajado juntos durante, no sé, 40 años, investigando y trabajando sobre el Códice Besa. Hay varias publicaciones en español y en inglés pero muy buenas de ellas, comparando el Códice Besa con el resto de códices encontrados, como el Sinaítico, como el Vaticano, como el Ephraim's Rescriptus, y otros importantes grupos de papiros descubiertos en los últimos aproximadamente 50 años. Entonces es un trabajo muy confiable. ¿Cómo dice ahí, hermano? El libro está presentado, hermanos, de manera excelente, porque en la página, si abre uno el libro, en la página que tenemos a mano izquierda tenemos el texto griego, y en la página adyacente tenemos el texto en español de la traducción, y voy a leer la fracción o la porción de Isaías, primero de Lucas 4:17, referente a Isaías 61:1, que es el texto que acabamos de hablar. Dice el 17: le fue entregado el profeta Isaías al Señor. Bueno, si gustan leo nada más para entrar en el contexto. Dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre en el día del Sabbat a la sinagoga, y se levantó a leer. Está hablando el Señor Jesús. Y le fue entregado el profeta Isaías, es decir, se le entregó el rollo del profeta Isaías. Al desplegar el rollo, encontró aquel lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor descansa sobre mí, por eso me ungió, para que diese la buena noticia a los pobres. He sido enviado a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la recuperación de la vista, a poner a los oprimidos en libertad, a proclamar el año aceptable del Señor. Habiendo plegado el volumen, lo devolvió al sacristán y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Empezó entonces a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos testificaban a favor de él y se admiraban de las palabras sobre la gracia que salían de su boca. Este es el texto. Entonces, evidentemente, pues el Códice Besa tiene la misma referencia al Antiguo Testamento. Se habla de la apertura de la vista. Se habla de la apertura de la vista. ¿Nos puedes volver a leer ese pedazo? Sí, cómo no. Dice: el Espíritu del Señor descansa sobre mí, por eso me ungió, para que diese la buena noticia a los pobres. He sido enviado a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la recuperación de la vista, a poner a los oprimidos en libertad, a proclamar el año aceptable del Señor. Dice: y habiendo plegado el volumen, devolvió al sacristán y se sentó. Fíjate, hermano, qué interesante. Esta misma cita se encuentra en esta sección apócrifa de las Odas de Salomón. Y sabes que me encontré una cita más en Isaías 35, versículo 5, el cual les comparto con mucho gusto. Dice: podemos, si me permiten ustedes, leer desde el 35:1. Estoy leyendo de la Septuaginta, la traducción del profesor Natalio Fernández Marcos, editorial Sígueme. Dice: ¿Es Isaías qué, hermano? 35:1. Isaías 35:1. Dice: alégrate, desierto sediento, que el desierto se goce y florezca como un lirio. Y los desiertos del Jordán florecerán y se gozarán, pues se le ha dado a él la gloria del Líbano y el honor del Carmelo. Y mi pueblo verá la gloria del Señor,
y la altura de Dios. Sed fuertes, manos desfallecidas y rodillas temblorosas. Confortaos los de espíritu deprimido. Sed fuertes, no temáis. Mira, vuestro Dios traerá venganza y recompensa. Él en persona vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y oirán los oídos de los sordos. ¿Qué te parece? Excelente. La asociación de Él en persona vendrá. Entonces, y creo que hay otro, hermano, en el Salmo 145. 145, no me acuerdo, es muy breve, son creo que 10 versículos, ha de estar en el 4. Salmo 145. Salmo 145. O Salmo 14, perdóname. A ver. Salmo 14 son 7 versículos. No sé, Salmo 100, déjame ver, es probable que haya confundido yo la cita. A ver, Isaías 45. Un momento, amados hermanos, no nos esperemos no gastar mucho tiempo aquí en la cita. Es el Salmo 146:8. ¿Cómo dice, hermano? Dice, Yahvé da vista a los ciegos, Yahvé levanta a los caídos, Yahvé ama a los justos. Sí, este texto es parte de la referencia, este texto es parte del conocimiento que tenían los judíos acerca de las obras que hacía, que estaban designadas para Yahvé. En este caso dice, Yahvé da vista a los ciegos. Por eso le sorprendía de manera importante, le sorprendía de manera fundamental que el Señor diera vista a los ciegos. O sea, le sorprendía de manera fundamental que el Señor Jesús pudiera dar vista a los ciegos. Dice, el Señor me ha ungido, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha llamado a proclamar libertad a los cautivos. Nosotros sabemos el día de hoy a qué se refiere. Y dice, y a darle vista a los ciegos. Entonces, cuando él dice, y hace la referencia de que él es el que va a dar vista a los ciegos, y que lo que está leyendo, Isaías lo dijo acerca de él, y él conocía, y los judíos conociendo este texto que acabamos de leer, entonces evidentemente se rasgaban las vestiduras. De hecho, hay un planteamiento que se hace, déjame ver si lo encuentro, creo que es Juan 10, San Juan capítulo 10. Fíjense cómo la sorpresa que tienen en San Juan capítulo 10, casi estoy seguro que es ahí. San Juan capítulo 10, hermanos. Sí, sí es ahí. San Juan capítulo 10, versículo 19, hermanos. Fíjense bien. El Señor está hablando de que Él es el buen pastor en una manera excelsa y soberbia. En el versículo 14, nada más para entrar en contexto, hermanos. Dice el versículo 14 del Nuevo Testamento, del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre,
y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, estas palabras que dijo, que venía diciendo el Señor Jesús, causaron una controversia impresionante. Dice el versículo 19, volvió a haber división entre los judíos por estas palabras, las que acabamos de leer. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Es decir, ¿por qué le prestan atención? Otros de los mismos judíos decían, estas palabras no son de un endemoniado. O sea, lo que está diciendo no es de un demonio. Y dice, ¿puede acaso un demonio restaurar ojos de ciegos? Es decir, ellos mismos tenían presente lo que acabamos de leer en el Salmo 145, es decir, a ver, el planteamiento entre ellos mismos, ya la división estaba así, a ver, ustedes dicen que tienen demonio, pero ¿acaso un demonio puede hacer un milagro que es atribuible a Dios? O sea, ellos lo sabían perfectamente. Y aquí está el cuestionamiento. ¿Puede acaso un demonio restaurar ojos de ciegos? Es decir, era lo que ellos sabían acerca de la Escritura. Lo dice el Salmo y lo dice Deuteronomio y lo dicen varios textos donde es el Señor el que precisamente restaura vista a los ciegos. Entonces, cuando nosotros leemos el Códice Besa y vemos que el Códice Besa tiene este punto acerca de, pero que el Masoreta no lo tiene en Isaías 61:1, estamos hablando entonces que el texto que dices que está en el Qumran, que es muy probable que sea un texto no tan antiguo y más cercano a este punto que ¿A cuál te refieres? ¿Al rollo de Isaías? No, al de la cueva. ¿Al de la cueva 4? ¿Por qué? Porque ciertamente, es decir, hay muchos elementos que apuntan a este hecho de parte milagroso de parte de Dios. Aquí tenemos uno. Sí, aquí tenemos uno claramente. ¿Es acaso un endemoniado dar vista a los ciegos? ¿Que no es un milagro reservado para Yahvé? Exclusivamente para Yahvé. Exclusivamente para Yahvé. Sí, lo leímos inclusive en aquel diálogo que tiene el Señor Jesús con los discípulos de Juan el Bautista. Dice, Juan nos manda y nos dice, ¿eres tú el que estamos esperando o tenemos que esperar otro más? Y curiosamente el Señor Jesús no les responde. El Señor entonces hace las obras que el Padre le pidió que hiciese, las cuales daban testimonio de su divinidad. Las obras que yo hago, estas obras que he venido a hacer, dan testimonio de que el Padre me envió. Entonces, cuando restaura la vista a los ciegos, que es el primer milagro que hace referencia el evangelista, y otros más, les dice, ahora sí, vayan y díganle a Juan lo que han visto. El Señor restaura vista a los ciegos. De alguna manera estaba diciendo que Él era Dios. Claro. O sea que este pasaje, hermano, es de capital importancia para identificar a Jesucristo como al Yahvé que abre los ojos. Exactamente. O sea, el texto que acabamos de leer de Salmos 145 es un texto que apunta... 146 es un texto que apunta a ese conocimiento que tenía el pueblo hebreo acerca de que quien da vista a los ciegos es el Señor Jesús, y leyendo cuidadosamente
la escritura no encontramos a nadie que haga ese milagro. Era un milagro reservado para Dios. Yahvé es el que da vista a los ciegos. Por eso el cuestionamiento que se hacen aquí en Juan. Por eso el revuelo que causa, y luego la discusión que acabas de decir, que se suscita después del encuentro de las autoridades judías con los padres del ciego, con el ciego, como tratando de buscar y rebuscar a ver qué había pasado, que este hombre había... Y justamente el capítulo 9 de San Juan, previo al que acabamos de leer, Juan le dedica el capítulo completo a la discusión de la sanidad del ciego de nacimiento. Cuando los judíos interpelan a los padres del ciego, les dicen, oigan, ¿y si nació si era ciego? ¿Sí nació ciego de nacimiento? Y los padres le contestan, de alguna manera teniendo temor de los judíos, pues vayan y pregúntenle a él, ¿qué edad tiene para que les conteste? Sí, sí. O sea, evidentemente, Juan le dedica un capítulo completo a este hecho. Lo que señala la importancia enorme que tiene. Sí. Y luego, hermano, entonces, esta validación la tenemos nosotros en las Escrituras. Sí, sí, lo tenemos. Hay muchos indicadores que apuntan al hecho, ¿no? Yo había querido en aquella ocasión, pero por falta de tiempo ya no lo hice, leer el Códice Besa. Quiere decir que si el Códice Besa hace la misma referencia, entonces el Códice Besa también tenía la misma fuente, porque es una cita del Antiguo Testamento. En este caso, la misma fuente griega. La misma fuente. Es decir, que el documento de Septuaginta que cita el autor se corresponde con el otro documento de Septuaginta que cita el que escribió el Sinaítico, el que escribió el Vaticano. O sea, porque son diferentes documentos, supongo yo, ¿verdad? ¿No? Diferentes documentos de Septuaginta. El que escribe el Códice Besa. Uh-huh. Bueno, yo pienso que tienen la misma fuente. Porque si no tuvieran la misma fuente, no lo citarían tan textual como lo leímos. Claro. Entonces, realmente es un grave daño el que hayan quitado, claro, del texto masorético esa parte de Isaías 61 que se refiere al Señor como el que abre los ojos a los ciegos. Y bueno, tú has estado citando, y yo también, varios pasajes en los que hay una diferencia importante entre lo que dice el texto hebreo masorético y lo que dice la Septuaginta, pero resulta, hermano, que el Nuevo Testamento dice que que el texto que se está citando es escritura. Mira, déjame citarte en Romanos capítulo 3 y versículo 10, e invitamos a nuestros amigos y hermanos a que nos acompañen en esta lectura de Romanos capítulo 3 y versículo 10. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas se engañaban. Veneno de áspides hay bajo sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Y hermano, ¿de dónde viene esta cita? Bueno, viene del Salmo 14, versículo 3. Lo acabo de leer. ¿Lo acabas de leer? Sí. Fíjate, y quiero que veamos
cómo la Septuaginta presenta este versículo del Salmo 14. Tú leíste del Salmo 146. Sí, pero tantito antes de que leyeras, leí esa porcioncita en el 14. En el 14:3. Ahora, noten ustedes cómo, por ejemplo, y aquí yo recomiendo que busquen su Biblia textual tercera edición, la Reina Valera 60, la nueva versión internacional o cualquier otra versión de la Biblia que tengan ustedes a mano y abran ustedes allí en el Salmo 14:3. Y te voy a pedir, hermano, que me hicieras el favor de leer cómo dice este pasaje. O sea, tú vas a leer de una versión Del masorético. que está traducida directamente del texto masorético. ¿Qué quieres? ¿Que el versículo 3, hermano? El versículo 3. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el versículo. Ahí terminó el 3. Ahí terminó el 3. Ahora quiero que noten ustedes Son cómo la 1, 2, 3, 4 renglones. 4 renglones. Pero acabamos de leer en Romanos, capítulo 3 y versículo 10. ¿Y cuántas ha de tener ahí, hermano? ¿Cuántas líneas? 20. 20. ¿Qué habrá pasado con las otras 16? Fíjense ustedes cómo la Septuaginta cita el Salmo 14:3. Voy a dar lectura a la Septuaginta. Dice que en este caso sería el Salmo 13. Va uno atrás en la numeración, la Septuaginta. Es decir, lo que es el Salmo 51 en el masorético sería 50 en la Septuaginta. En lugar de ser Salmo 14, es Salmo 13. Dice: todos se extraviaron y a la vez se volvieron inútiles. No hay quien practique el bien, no hay ni uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas se engañaron. Veneno de serpientes bajo sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Prontos sus pies a derramar sangre. Ruina y humillación en sus caminos, pues camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios frente a sus ojos. ¿Dónde está esta parte? Que comienza con sepulcro abierto es tu garganta, hasta no hay temor de Dios frente a sus ojos. Fíjate, este es el texto que cita el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 de Romanos, versículo 10, como está escrito, para indicar que está citando de la escritura. Es decir, considera la versión Septuaginta escritura, como está escrito. No dice, bueno, esto es lo que dice la Septuaginta. No, dice, como está escrito, para indicar que está citando de la escritura. Y luego, pues, los versículos 10 al 18, ahí ofrece una cita completa del Salmo 13:3. Es decir, Pablo no está citando equivocadamente la escritura. A ver, lee, por favor, Salmo 52, 1 y 3. Si el apóstol dijo, está escrito, entonces podemos estar seguros de que nos está dando una cita correcta del Antiguo Testamento, hermano. Por supuesto. Salmo 52. 1 y 3. 1 al 3, perdón. Salmo 52, 51. del 1 al 3. ¿Sería 51 aquí? No, 52. Ha dicho el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y han sido abominables en iniquidades. No hay quien haga el bien,
Dios desde el cielo se ha asomado hacia los hijos de los hombres para ver si hay quien sea sensato y busque a Dios. Todos se han desviado, el tiempo que se han hecho inútiles, no hay quien haga el bien, no hay siquiera uno. Pero sepulcro abierto en su garganta, con sus lenguas se engañaron, veneno de áspides hay bajo sus labios, no viene en el basurete, ni en el 53, Exacto. ni en el 14. Porque fíjate, algunos dicen que este pasaje de Romanos capítulo 3 está tomado del Salmo 52 y de otros lugares, pero resulta, por ejemplo, como acabas tú bien de señalar, falta esta parte y además Pablo las concatena de una manera determinada como aparecen, es decir, ordena cada cosa como nosotros la vemos. O sea, Pablo no está citando sencillamente basándose en la memoria, sino está citando con un orden cuidadosamente establecido. O sea, la lectura del Salmo 14:3 coincide exactamente con lo que dice Romanos. Dice Natalio Fernández en su libro La Septuaginta que cuando los autores del Nuevo Testamento citaban principalmente el autor de Hebreos, por la cantidad de textos y por la precisión que hay en las citas, era muy probable que no estuvieran citando de memoria, que tenían ahí la Septuaginta de la cual estaban citando. Que este puede ser un caso puntual, el de Pablo, por la precisión con que cita este texto. Con esto podemos resaltar un elemento más. Ya hablamos en capítulos anteriores del programa de que sustrajeron textos mesiánicos, es decir, textos que apuntaban a la cuestión mesiánica del Señor Jesús. Es evidente que Él les demostró de una y mil formas que era el Mesías. Cuando apuntan hacia los textos del Antiguo Testamento, sostenían este aspecto. Otro de los aspectos que les dolía mucho a los judíos porque se creían exclusivos es el hecho de que no creían que también el evangelio fuera a ser para los gentiles, ¿no? Es decir, por eso se turbaban en su corazón o por eso entraban en un conflicto terrible, ¿no? En el caso de Juan, capítulo 10, donde acabamos de leer, ¿sí? 10, ahorita les digo cuál, acabamos de leer el versículo 10, dice lo siguiente, hermanos, el versículo 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño. De ahí el texto de Romanos, donde no todo Israel es Israel. Romanos 9. Así es. Y un solo pastor. Estas palabras los volvieron locos. Pues una manera de desprestigiar las palabras del Señor Jesús es: demonio tiene. Por otro lado, también le dijeron perro. Este samaritano es un perro samaritano. Por otro lado, le dijeron mentiroso. Es decir, utilizaron todas las argucias humanas con mentiras sabidas y por haber para tratar de desprestigiar la divinidad y los aspectos mesiánicos del Señor. Y la palabra del Mesías. Y palabra del Mesías. Entonces, yo creo que es muy grave el hecho. Ahora, como se los dijimos, este tipo de argumentación nosotros lo hacemos desde nuestra postura cristiana, desde nuestra postura evangélica. Los autores que hemos leído no tienen esta sensibilidad espiritual. Sencillamente se nota que hay una diferencia en los textos. Sin embargo,
podemos ver que no solamente eso, sino que hay más aspectos que enfatizar como el que acabas de leer. A veces el texto masorético suaviza, hermano, suaviza los textos, suaviza los textos. Es decir, suaviza el aspecto de la posición judía. Miren, les voy a leer uno, ¿sí? Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 15:7, ¿sí? Vamos al Evangelio de Mateo, que son palabras que el Señor refería con mucha dureza hacia los judíos. Es decir, no les decía bonito, no les decía bonito. No les decía bonito. O sea, ¿a quién de ustedes les va a gustar que les diga la palabra que dice? O sea, el Señor hablaba con mucha autoridad y dureza. Fíjense lo que dice el versículo 7. Estamos hablando del Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 7. Les dice, hipócritas, y con signos de admiración, ¿verdad? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me adoran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamó a la muchedumbre, y llamando a la muchedumbre les dijo, oíd y entender. Es decir, habla con una dureza impresionante. O sea, si a mí, miren hermanos, si en este momento aquí en esta habitación entrara el Señor Jesús, yo caería de rodillas al suelo como todos los ángeles de hebreos y no podría levantar mi vista para ver el filito de su vestidura, hermano. Pero que me dijera hipócrita. Se está refiriendo a estos judíos hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí y en vano me adoran. Este texto lo tenemos en Isaías 29:13. Tengo una duda que ahorita te la pregunto, hermano. En Isaías 29:13, le voy a darle lectura de la BTX, de la tercera edición. Dice lo siguiente, dice pues Adonai, estoy leyendo Isaías, ya que este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, mientras su corazón está lejos de mí, y fíjense cómo dice, y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Eso no dice Isaías. Isaías dice, enseñando como doctrina preceptos de hombre. No dice, y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Yo chequé la Septuaginta de Hahnemann, que es muy textual, hermano, muy literal, dice, y dijo el Señor, acérqueseme este pueblo en su boca, y en los labios de ellos me honran, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me veneran enseñando preceptos de hombres y enseñanzas. Por lo menos la Septuaginta que está citando Hahnemann, sí dice con toda claridad, enseñando preceptos de hombres y enseñanzas, como dice BTX Nuevo Testamento, enseñando como doctrina preceptos de hombres, y acá en el Masoreta dice, y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Es decir, ese jueguito de palabras, creo yo, que no solamente encontramos mutilación de textos, sino tergiversación de textos con palabras distintas, ¿no? Como el texto de mismo Mateo 12:21, donde dice, y en su nombre esperarán los gentiles, y Isaías, en el Masorética, dice, y en su ley esperarán las costas.
como este ejemplo que tenemos aquí, hay muchísimos. Un ejemplo más. Romanos 9:27. Romanos 9:27 dice Pablo, dice, también Isaías clama con respecto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Cómo dice la textual 4, hermano? Si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, el remanente será salvo. La BTX3 dice, solo el remanente será salvo. Aunque solo no está. ¿Sí? Bueno, Isaías 10:22, del texto masorético, dice, Isaías 10:22, dice, pues aunque tu pueblo, oh Israel, fuera como la arena del mar, solo un remanente volverá. La destrucción está decretada y rebosa de justicia. No dice volverá. Y Hahnemann, citando Isaías, del mismo texto de la Septuaginta, dice, y si se hiciera el pueblo de Israel como la arena del mar, el resto de ellos se salvará. O sea, el remanente. El remanente. Con una notica ahí, ¿sí? Dice se salvará, pero fíjate que el griego dice sofícete, que es un verbo en voz pasiva. Será salvo en futuro. Y si es voz pasiva, entonces la acción es de parte de Dios. Es de parte de Dios. Será salvo. Pequeño detalle. Yo estoy aprendiendo griego, hermano. Mi hermano Armando hizo un papel magnífico cuando estuvo estudiando griego. Conmigo. Sí, fue mi maestro, que el hermano José Antonio Septiembre. Hermanos y hermanas, ¿se dan cuenta ustedes qué situaciones a veces tan delicadas, pero estas nos están ayudando a ver dónde está realmente la escritura? Sí, es un tema delicado, creo yo, pero yo creo que es muy conveniente que sepan que existe, ¿no, hermano? Claro. Y si no, o sea, si hubiera un punto de vista contrario, en el sentido de que alguien nos evidenciara que las diferencias son correctas, pues que nos lo haga saber. Y solemos agradecer muchísimo, porque nosotros no estamos en contra de nada. Simplemente vamos a donde los textos nos llevan, a donde las evidencias de documentos nos llevan. Pero lo dice claramente Natalio Fernández, evidentemente hay dos fuentes, evidentemente hay dos textos, y yo con mucho gusto les cito estos aspectos la próxima semana, aunque la próxima semana va a estar nuestro hermano Roberto y él les platicará. Espero yo no hablar para nada y que él ocupe la hora completa. Bueno, vamos a compartirla con él. Sí, me parece bien. Pero van a ver qué interesante el punto de nuestro querido hermano Roberto Islas. Bueno, hermano, pues dejamos así en esta altura y en estas circunstancias nuestra conversación. Y vamos a atender aquí en el chat de WhatsApp algunos comentarios que nos han hecho el favor de hacernos llegar. Nuestro hermano Jesús Lozada dice, en este enlace está el rollo de Isaías que hace referencia al hermano Septiembre. Se puede ver online y colocar el mouse sobre la sección y dar clic y se abre una ventana con la traducción en idioma inglés accesible para la mayoría. Muchas gracias, hermano. Gracias por la liga. Aquí ustedes pueden verla, pueden copiarla, pueden entrar de una vez si lo desean. Muchas gracias, hermano Jesús. Sigue diciéndole, hermano, dice, en este enlace está es lo mismo. Sí. Muchas gracias, mi hermano. El hermano Jesús Lozada es hermano mexicano, ¿verdad? Así es. Ellos están conectados desde
Los Mochis, ¿o dónde, hermano? Desde Torreón, Desde Coahuila. Torreón, Coahuila. Aquí nuestro hermano Jesús Lozada nos va a desmentir si estamos diciendo algo equivocado. Compatriota nuestro. Luego tenemos un comentario de nuestro hermano Alexander Porras, que dice: saludos hermanos Armando González y José Antonio. Tengo una consulta, creo yo, más de información que de comprensión para mi persona. ¿Saben ustedes si es que se puede dar un dato de cuántas palabras conforman el idioma hebreo y el idioma griego? Estaba leyendo en la mañana, mi querido hermano, si me da usted un segundo, no sé, Bueno, creo que son... el vocabulario griego son 15,000 palabras, ¿no, hermano? Son 5,000. 5,000, pero del uso frecuente. Griego. Del uso frecuente 1,000. Del uso frecuente 1,000. 5,000 del... unos pocos más, unos pocos menos, del vocabulario general del Nuevo Testamento. La Septuaginta tiene muchos más vocablos, no recuerdo en este momento cuántos, y hoy en la mañana estaba leyendo, si me permiten ustedes, estaba yo leyendo un comentario acerca de qué cantidad de vocablos componían el hebreo. El hebreo. Y esto que voy a leerles viene de un libro que se llama La Guía de Vocabulario al Hebreo Bíblico, de un muy conocido maestro apellidado Van Pelt, y otro hermano apellidado Prático, Gary Prático. Dice aproximadamente lo siguiente, que hay más o menos unas 642 palabras hoy día. No, son 8,000 y pico de palabras hebreas. Estamos consultando el libro, hermanos. Estamos entrando al prólogo. Es un libro muy bueno porque ayuda a quien está estudiando hebreo a construir muy bien un vocabulario que es fundamental, tener un buen vocabulario en griego o en hebreo. Pero tal parece que se me ha ido el dato. Pero, hermano, se lo hago llegar con muchísimo gusto, pronto. Han de ser unas 8,000 o no, son más palabras, creo que son... Bueno, hermano, discúlpeme usted que he tomado este tiempo un tanto en balde, pero yo le hago llegar. Tenía la idea de que lo tenía yo por aquí muy a la mano, pero ya veo que no. Dice 1903. Dice este hermano que... No. No, ¿verdad? No. Dice que son, las palabras del hebreo que ocurren más de 10 veces. Dice, son únicamente la frecuencia. La lista de estas palabras son 1903. Las que tienen más de 10 ocurrencias. Sí. Esto para animar mucho a quienes están estudiando el hebreo. No está. Bueno, hermano, se lo voy a llegar con mucho gusto. Se me fue. Sí. Me suele pasar, hermano, no te preocupes. Lo siento muchísimo. Bueno, ¿qué otro dato teníamos por aquí? Jesús Lozada, muchas gracias para servirles, mi hermano. Buenas noches, hermanos. ¿Dónde puedo descargar en PDF los manuscritos más antiguos, sobre todo los del Nuevo Pacto? José Rafael Esteves.
Bien, hermano, fíjese usted a nuestro hermano José Rafael Esteves, muchas gracias por escribirnos. Hay, afortunadamente, gracias a Dios, tenemos en el Internet varias páginas, por ejemplo, una dedicada al Códice Sinaítico. Se escribe Codex, con X, Codex Sinaiticus. Si usted le da en el buscador Codex Sinaiticus, lo va a llevar a la página donde tiene usted documentos, tiene usted prácticamente todo el códice sinaítico fotografiado a colores, y creo que se pueden tomar fotografías, puede usted tomar, pues prácticamente si usted quiere podría tomarlo todo, podría usted fotografiarlo desde su computadora. También hay otra página dedicada al códice sinaítico, perdón, al códice vaticano, Codex Vaticanus, y puede usted entrar y encontrarse toda aquella. Son los textos más antiguos. Son los textos más antiguos. Hay también papiros muy antiguos y sé que se puede entrar a ellos, sí, aunque de momento no sé cómo, pero también es una cosa de investigación y poderle decir. Los Bodmer. Usted puede entrar a los papiros Bodmer, los Chester Beatty y otros. Usted puede entrar, hermano. Todo el mundo podemos entrar. Todos estos documentos están exhibidos en lugares públicos, no hay ninguno oculto, todos están a la vista, todos están perfectamente ubicados, cuidadosamente fotografiados, hasta colores, como pasa con el sinaítico. Que vienen en un griego, no como el expuesto por Nestle Aland, que es hermoso. No nuestro griego moderno, vamos a decir, pero no es muy complicado tampoco a la hora de comparar un texto de griego moderno con el que tienen ustedes ahí, si son mayúsculos, o sea, unciales, o minúsculos, se puede seguir y puede uno tomar una nota en un papelito, cómo luce el alfa, cómo luce la beta, cómo lucen todas las letras, y bueno, no implica una mayor dificultad. Tomando también cuidado de las veces que los nombres, la nómina sacra, los nombres sagrados de Dios, que normalmente vienen muy abreviados, un par de letras con una pequeña rayita arriba. Abreviaturas. Estas abreviaturas también no son complicadas de poder. Theos, Espíritu, Jesús, Señor. Es bien abreviados en los códices. Jesús Lozada, dice nuestro hermano. Hermanos, gracias por el programa Conferencia Totalmente de Crítica Textual entre las Septuaginta Alejandrina versus el corrupto texto masorético del Códice de Leningrado y del Códice Alepo, que ha servido de base textual para la traducción del Antiguo Testamento de casi todas las Biblias del mundo stuttgartense. Soy de la Ciudad de México. México, hermanos queridos, hermanos, ya lo hacíamos a usted por allá, por Coahuila. Por Torreón. Por Torreón. Qué barbaridad. Y bueno, hermanos, miren ustedes, el Códice Masorético ha perdido ese lugar desde el punto de vista de los críticos textuales, y aquí les hemos dado una serie de muestras. Ha perdido ese lugar de primacía absoluta. El texto masorético viene a ser un texto más del Antiguo Testamento, junto al Códice de Alepo, junto al Pentateuco Samaritano y la Septuaginta, por supuesto. Es decir, tenemos 5 documentos del Antiguo Pacto, y así, por ejemplo, los estima y trabaja con ellos el profesor Emanuel Todd, cuando desarrolla su obra maravillosa que se llama Crítica Textual de la Biblia Hebrea, y otros libros y artículos muy interesantes sobre el tema. Tenemos algunos comentarios adicionales de Abel Córdoba. Hola, gracias por sus videos, son muy edificantes e interesantes. Quisiera saber qué día se expone el profesor César Silva. Gracias y bendiciones. Gracias por los saludos.
Yo creo que esto te lo podría contestar Víctor Troncoso. No, Así es. no tengo yo. Daniel González, qué bendición de canal. Saludos y que la paz de Dios esté con ustedes. Soy de Venezuela, oren por nosotros. Con toda seguridad, hermano, lo vamos a hacer. Sabemos de lo que están pasando. Dice, ten la certeza que desde hace 10 años oramos por ustedes, hermanos. José Luis Daniel González. Seguiremos haciendo hasta ver su liberación del régimen totalitario. Bendiciones. Alexander Porras, saludos mis hermanos y gracias por este tiempo de estudio. Javier Bárcenas, saludos desde Morelos, como siempre de gran bendición y edificación estas charlas, amados hermanos. Dios siga dando luz a su pueblo en este mundo lleno de tinieblas. Amén. María Beatriz Scampini, les saludo desde Pinamar, Argentina. Hermana, un fuerte abrazo y hermanos, a nuestro hermano Alexander Porras, a Jesús Daniel González, a Daniel González una vez más, a Abel Córdoba y a nuestro hermano Jesús y a todos los que no han tenido la oportunidad de escribirnos esta noche, pero sabemos que están ahí, sabemos que nos escuchan, les abrazamos muy cariñosamente desde la ciudad de Querétaro, México. Y pues aguardamos para la siguiente oportunidad, si el Señor así nos lo permite, el próximo miércoles, que sería 24 y 7, 31. Miércoles 7, 31. 31 de octubre, donde contaremos con la presencia de nuestro hermano Roberto Islas Montes. Roberto Islas Montes. Químico, contador, abogado, doctor en Derecho y teólogo por excelencia. Y filósofo. Ay, sí, cierto. Y bueno, es un hombre al que apreciamos mucho y queremos mucho. Hermanos, buenas noches. Gracias a nuestro hermano Troncoso, a Radio Teleste por este esfuerzo. Que el Señor les prospere ricamente esta semana. Bendiciones del Dios de gloria.